Bienvenidos y bienvenidas a esta experiencia de transformación personal y financiera. No te olvides revisar los videos anteriores para un entendimiento progresivo. A lo largo de esta sesión número 18, profundizaremos en los conceptos y reflexiones que nos ayudarán a adentrarnos en el tema de las deudas y su impacto en la vida de las personas. Es necesario comenzar por un análisis profundo de lo que significa estar endeudado. Las deudas pueden ser pequeñas o grandes, pero todas tienen algo en común: imponen una carga financiera y psicológica que puede llegar a ser muy pesada. No se trata únicamente de un problema matemático de números en una hoja de cálculo. Detrás de cada pago pendiente existe una carga emocional que influye en la forma de tomar decisiones, en la disposición para planificar proyectos y en la confianza que se tiene al emprender nuevos desafíos. Por esta razón, resulta tan trascendental entender que el primer gran paso hacia un futuro financiero próspero no es invertir, sino liberarse de los pasivos que limiten la capacidad de crecimiento. El enfoque principal consiste en reconocer que cuando se mantiene una deuda con tasas de interés altas, cualquier intento de inversión puede verse anulado por los pagos mensuales que devoran buena parte del capital disponible. Aunque a veces resulte tentador adentrarse en el mundo de la renta variable, adquirir bienes raíces, invertir en proyectos innovadores o en negocios prometedores, todo ello carece de sentido si un porcentaje elevado de ingresos se destina a cubrir deudas con intereses muy superiores a la rentabilidad que se aspira a conseguir en esas inversiones. Por ello, la clave inicial se resume en frenar la sangría de capital, acabar con las deudas más onerosas y, una vez conseguido este objetivo, plantear una estrategia sólida de inversión. Existen momentos en la vida en los que se recurre a préstamos para satisfacer necesidades urgentes, para adquirir un bien de gran valor o incluso para emprender un negocio. Nada de esto es malo si se realiza con un plan responsable. Sin embargo, el problema aparece cuando las deudas se acumulan de forma incontrolada o se manejan de manera desordenada, a tal punto que se pierde la claridad acerca de cuánto se debe realmente, a quién, cuánto corresponde a intereses y cuánto al capital principal. Esta falta de control financiero genera angustia y un permanente estado de estrés. Las cuotas mensuales parecen multiplicarse, y casi todo el sueldo podría terminar dirigido a cubrir compromisos adquiridos en el pasado, sin dejar margen para mejorar la situación presente ni planificar un futuro mejor. Para romper este círculo vicioso, lo primero es tener una radiografía completa de las deudas. Se aconseja asignar un tiempo a revisar todos los documentos bancarios, los estados de cuenta de tarjetas de crédito y los contratos de préstamo. El siguiente paso será apuntar en una sola lista todo lo pendiente. Es fundamental saber con exactitud el monto restante de cada deuda, la tasa de interés asociada, el plazo para terminar de pagar y el pago mínimo mensual. Al recopilar estos datos, suele suceder que las personas experimenten dos sensaciones. La primera es de angustia al verificar la suma total que se adeuda. La segunda, en muchos casos, es de alivio, pues al menos ya se tiene la información concentrada en un solo lugar y se cuenta con la claridad necesaria para actuar. Una vez completado ese registro, el siguiente paso es establecer un orden de prioridades en el pago. Aunque pueda resultar motivador liquidar primero las deudas pequeñas para sentir microvictorias, el criterio económico más contundente dicta que conviene empezar por aquellas con los intereses más elevados. Al saldar primero una deuda que cobra, por ejemplo, un 20% de interés anual, se ahorran grandes sumas que de otro modo se destinarían al pago de intereses a largo plazo. En contraposición, es menos prioritario abonar de forma anticipada una deuda que devengue un 5% de interés si se tiene una más alta sin liquidar. En este proceso, conviene también revisar la estructura de la deuda. Si se está en la etapa inicial de un préstamo, lo habitual es que una gran parte de la cuota mensual cubra intereses más que capital. Por ello, pagar de manera anticipada en esos primeros años genera un ahorro significativo, pues se reduce de inmediato la cantidad de cuotas en las que se estaría pagando una alta proporción de intereses. Por otro lado, si el préstamo ya se encuentra en una fase avanzada, cuando se ha cubierto la mayor parte de los intereses y casi todo el pago se destina al capital, podría no resultar tan urgente hacer una amortización anticipada. Estos matices se descubren analizando de forma detallada los cuadros de amortización proporcionados por la entidad financiera. Los cuadros de amortización suelen ser un verdadero mapa de ruta. En ellos se puede leer con claridad cuánto se paga en cada cuota mensual,
qué porcentaje corresponde a intereses y qué porcentaje amortiza el capital. Conocer este documento evita sorpresas desagradables y ayuda a saber, con exactitud, en qué punto del préstamo se está ubicado. Desde esta perspectiva, quien maneja la información tiene un poder adicional, la capacidad de decidir el mejor momento para realizar aportaciones extraordinarias y así reducir de forma drástica el volumen total de intereses. Puede verse la diferencia notable entre hacer un pago adelantado en la cuota 10 o en la cuota 80 de un préstamo de 120 mensualidades. Existen varios sistemas de amortización. El más utilizado es el llamado francés, donde la cuota se mantiene constante pero la proporción de intereses y capital cambia progresivamente. Este sistema es muy común en las hipotecas y en muchos préstamos de consumo. Otra alternativa es el sistema alemán, en el que se paga una cantidad fija de capital cada mes y, por ende, la cuota total decrece con el paso de los meses, ya que los intereses se calculan sobre un saldo cada vez menor. En menor medida se utiliza el sistema americano, que consiste en pagar solo intereses durante todo el periodo y al final del plazo saldar el capital de golpe, un esquema que, salvo en operaciones puntuales de corto plazo, no es demasiado recomendable cuando se busca minimizar los pagos totales en el largo plazo. Entrando en la dimensión psicológica, es imprescindible reconocer que el hecho de tener varias deudas no solo afecta la cartera, sino también el ánimo y la capacidad de tomar decisiones confiadas. En numerosos testimonios, se describe la pesadez mental de saber que cada fin de mes se repite la misma historia: cubrir la tarjeta de crédito, abonar la cuota del coche, saldar el préstamo personal, hacer frente a gastos hipotecarios y, en ocasiones, sumarse la presión de deudas familiares u otros compromisos. Este escenario genera frustración y la sensación de trabajar únicamente para pagar el pasado, sin ver avances ni mejoras en el presente. En este punto, el concepto de paz mental cobra un significado primordial. Al reducir las deudas, la persona experimenta una sensación de liberación que puede compararse con soltar un peso físico que llevaba en la espalda. El alivio no solo se ve reflejado en las finanzas, sino también en la mentalidad con la que se abordan nuevos retos. Por ejemplo, alguien que antes se sentía atado a sus deudas podría encontrarse más animado a invertir en educación, a emprender un negocio que requiera cierto riesgo o a cambiar de empleo buscando mejores oportunidades, acciones que antes no se consideraban por el temor permanente a no poder cubrir las múltiples cuotas. El siguiente aspecto crucial reside en la creación de un método organizado para saldar las deudas. Uno de los planes más eficaces es el de la bola de nieve. La técnica consiste, ante todo, en asegurarse de cubrir el pago mínimo exigido de todas las deudas y, a continuación, escoger la primera en la que se hará un aporte extra. Se puede optar por la que tiene el interés más alto o incluso, si la motivación psicológica es prioritaria, por la que tenga el saldo más pequeño para acabarla rápido y sentir ese primer impulso de victoria. Una vez que se liquida, la cantidad que antes se destinaba a su cuota pasa a destinarse, de forma adicional, a la siguiente deuda. De esta manera, el monto total que se abona va creciendo progresivamente, al igual que la bola de nieve, lo que agiliza la liquidación de cada deuda sucesiva. La gran ventaja de este método es la constancia y disciplina que fomenta. Se crea un hábito positivo de manejar el dinero con enfoque y de no desviar a gastos superfluos los recursos que se van liberando. Poco a poco se ve cómo esa lista inicial de deudas se va acortando, lo cual es un poderoso refuerzo positivo. Con el paso de los meses, el cambio suele ser notable. Se pasa de tener el ingreso mensual repartido en varias cuotas a concentrar la mayoría de los ingresos en construir riqueza, una vez eliminados los intereses más onerosos. Otro factor que no debe ser descuidado es la comparación entre los intereses de las deudas y el rendimiento esperado de posibles inversiones. Supongamos que se planea invertir en un instrumento que promete, de forma realista, un 10% de retorno al año, mientras se mantiene una deuda con un 20% de interés. El sentido común y el análisis básico indican que es preferible dedicar los esfuerzos a eliminar primero esa deuda, porque el ahorro de un 20% es significativamente mayor que el 10% de ganancia potencial con la inversión. Además, pagar la deuda al 20% equivale, en la práctica, a ganar un 20% seguro, ya que se deja de desembolsar ese costo mensual. No obstante, puede surgir la duda cuando se tienen deudas con intereses relativamente bajos,
por ejemplo un 4 o 5%, y por otro lado, se presentan oportunidades de inversión que podrían rendir un rango de entre 10 y 15% anual. En ese caso, podría ser razonable destinar cierto porcentaje a la inversión y otro al pago de la deuda. La respuesta exacta depende del perfil de riesgo, del colchón de ahorros disponible y de la estabilidad de los ingresos. Lo esencial es nunca tomar decisiones financieras de forma impulsiva o sin la comprensión completa de los números. Vale la pena hablar de la excepción más habitual, la hipoteca. Dado que las hipotecas suelen extenderse por periodos prolongados, como 20 o 30 años, y que a menudo cuentan con tasas de interés relativamente más bajas que otro tipo de préstamos, en ciertas ocasiones es preferible mantener la deuda hipotecaria mientras se invierte en activos con una rentabilidad potencialmente superior. Sin embargo, esto no significa que se descuide totalmente, pues existen casos en los que adelantar pagos a la hipoteca puede resultar sumamente rentable, sobre todo cuando se está en los primeros años de vida del préstamo y se calcula que el ahorro en intereses puede ser muy significativo. Como en todo, la decisión final de amortizar hipoteca o no se basa en un estudio comparativo. Algunas personas se sienten más tranquilas si acortan sustancialmente el plazo de la deuda inmobiliaria y liberan su vivienda de cualquier carga hipotecaria. Otras, con mayor tolerancia al riesgo, prefieren aprovechar los intereses bajos y dedicar parte de sus recursos a inversiones. Lo importante es que cada paso se dé con conocimiento y no por mera intuición. La clave del éxito en la estrategia de eliminación de deudas pasa ineludiblemente por el presupuesto personal o familiar. Un presupuesto bien estructurado refleja todos los ingresos y todos los gastos, separando las partidas básicas como alimentación, vivienda y transporte, de los gastos variables como ocio o compras no indispensables. Dentro de este presupuesto, se asigna una fracción específica para la amortización de deudas. Esa fracción debe conservarse mes a mes y, si es posible, aumentarse cuando aparezcan ingresos extraordinarios o se consigan ahorros en otros rubros. La disciplina diaria consiste en no tocar el dinero destinado a las deudas ni utilizar las tarjetas de crédito para gastos superfluos. Se requiere de un compromiso serio para no caer en la tentación de volver a endeudarse una vez que se haya liberado un poco de espacio en los límites de crédito. El resultado de no respetar esa disciplina es caer en un círculo repetitivo, donde las deudas se reactivan y la frustración incrementa, al observar que no se logran los objetivos planteados. Llegados a este punto, cabe plantearse también la importancia de la mentalidad y la educación financiera. Vivir endeudado puede convertirse en un hábito, al igual que vivir con lo justo o incluso por encima de las posibilidades. En ocasiones, las personas adquieren nuevos préstamos para taparse deudas anteriores, generando un problema aún mayor. Sin embargo, con la información adecuada, la práctica de un presupuesto y el aprendizaje constante de conceptos económicos, se puede dar un giro de 180 grados en la forma de manejar el dinero. La educación financiera contribuye a detectar engaños o promociones con trampa y a evitar los créditos fáciles con intereses abusivos que se promocionan sin regulación estricta. Crea una conciencia sólida de la diferencia entre endeudarse para adquirir un activo productivo y endeudarse para comprar artículos de consumo que no aportan valor a largo plazo. Cuando se comprende esta distinción, se reduce la probabilidad de caer en endeudamientos dañinos y se incrementa la capacidad de análisis para identificar proyectos que realmente sumen a la prosperidad personal. Como parte del proceso de liberación de deudas, se recomienda establecer metas claras y concretas. Por ejemplo, fijar plazos para cancelar la deuda de la tarjeta de crédito con la tasa de interés más alta y determinar qué sacrificios temporales se harán para dirigir más fondos a saldarla. Puede implicar limitar salidas a restaurantes, posponer compras que no sean imprescindibles o reducir ciertos lujos. El propósito es convertir ese dinero ahorrado en un impulso para acabar con la deuda cuanto antes, con la seguridad de que este sacrificio no será permanente. Una vez liquidadas esas cuotas, el flujo de efectivo mensual se verá liberado, lo que permitirá tener un mayor margen de maniobra. Otro aspecto trascendental es el de los ingresos. Si resultara complicado asignar una parte del sueldo actual a la eliminación de deudas de manera acelerada, convendría valorar la posibilidad de buscar fuentes de ingresos adicionales. Existen múltiples formas de hacerlo, desde empleos a tiempo parcial, trabajos freelance,
consultorías por proyectos, hasta emprendimientos en línea. Cada euro que se dirija al plan de amortización de deudas producirá un impacto favorable. De esta forma, se acortan los plazos y se fortalece el estado de ánimo al constatar que, gracias a ese esfuerzo suplementario, el objetivo se acerca a un ritmo más rápido. La evolución de los mercados y la aparición de numerosas oportunidades de inversión pueden distraer a quien tiene deudas pendientes. En algunos foros y redes sociales se exponen casos de personas que consiguen rentabilidades altísimas en periodos cortos, lo cual despierta el deseo de imitar esa estrategia. Sin embargo, se debe considerar que la mayoría de estos casos implican riesgos elevados que no siempre se mencionan con la misma transparencia. Antes de exponerse a ese tipo de operaciones con capital que se necesitará para el pago de deudas, es imprescindible reflexionar acerca de la volatilidad y la posibilidad de sufrir pérdidas. El inversionista prudente se preocupa primero por minimizar costos. Una deuda con una tasa alta es un costo, y uno muy significativo. Al deshacerse de ese pasivo, se asegura un retorno inmediato al evitar el pago de esos intereses. Este razonamiento explica por qué muchos expertos financieros insisten en la importancia de tener cuentas claras y un endeudamiento controlado antes de lanzarse a invertir en activos que no garanticen resultados. Además, eliminar deudas protege del riesgo de verse obligado a malvender activos en caso de urgencias, una situación en la que se pueden consolidar pérdidas innecesarias. Otra herramienta útil es el fondo de emergencia. Para que una estrategia de eliminación de deudas y posteriormente de inversión sea exitosa, conviene separar una reserva que cubra alrededor de 3 a 6 meses de gastos fijos. Este fondo de emergencia ofrece tranquilidad y evita recurrir a la tarjeta de crédito o a préstamos rápidos cuando surgen imprevistos, como problemas de salud, reparaciones urgentes en casa o en el vehículo, o una pérdida temporal de ingresos. Sin el fondo de emergencia, cualquier contratiempo puede llevar a endeudarse de nuevo y echar por tierra todo el progreso alcanzado. La creación de este fondo se integra con la disciplina de presupuesto de la que se ha hablado antes. Una vez que se tienen cubiertos los gastos básicos del mes, es posible destinar un porcentaje al fondo de emergencia y otro a la cancelación de deudas. Dependiendo de la situación, algunos prefieren primero obtener un fondo de emergencia mínimo y luego intensificar los pagos de deuda, mientras que otros optan por equilibrar ambos objetivos al mismo tiempo. Ambas rutas pueden ser válidas, siempre que se mantenga la consistencia. Cuando se logra eliminar varias deudas y la proporción de ingreso disponible comienza a subir, es el momento de plantearse las primeras decisiones de inversión. Puede decirse que aquí inicia la segunda fase de la planificación financiera. Aunque parezca obvio, no todos quieren esperar hasta liquidar la totalidad de sus deudas antes de invertir. Sin embargo, resulta muy conveniente, por lo menos, saldar aquellas con tasas de interés elevadas. Eso no quiere decir que no se pueda invertir nada hasta ese instante, pero sí que la prioridad número uno debe ser liberar la mayor cantidad de flujo de efectivo de la carga de intereses altos. Al acercarse a la meta de quedar libre de deudas, la sensación de logro se mezcla con el entusiasmo de volcar esa misma cantidad de dinero, antes absorbida por las cuotas, en proyectos que generen rendimientos. El paso se da con otra mentalidad, sabiendo que ahora sí se dispone de liquidez para asumir el riesgo calculado de la inversión sin el miedo a incumplir pagos. Además, en este punto la disciplina ya desarrollada en el control de gastos y en la constancia de pagos facilita el diseño de un plan de inversión realista, evitando caer en impulsos especulativos. Por supuesto, también existe una faceta cultural en la conducta de endeudarse. Durante muchos años, se ha considerado normal comprar todo a crédito. Desde teléfonos inteligentes, electrodomésticos, coches, viajes de vacaciones, hasta la propia vivienda. Si bien en algunos países el financiamiento forma parte del estilo de vida, es necesario un análisis crítico de cuándo realmente conviene hacerlo y cuándo es mejor esperar, ahorrar y comprar de contado o buscar otras alternativas. La reflexión se hace más apremiante en una economía global donde los tipos de interés pueden cambiar de forma relevante según la coyuntura, afectando la cantidad total a pagar. Transformar el hábito de endeudarse en el hábito de invertir exige paciencia. No se trata de renunciar a la calidad de vida, sino de reorientar prioridades. Si se desea avanzar con paso firme,
puede haber que sacrificar gastos que no resultan indispensables. La decisión de no financiar un producto de consumo puede implicar posponer ciertos gustos, pero a la larga se traduce en un ahorro considerable de intereses. Este dinero se podrá destinar más adelante a inversiones cuyo crecimiento se base en la creación de valor y no en el pago de cuotas a entidades crediticias. Muchos expertos recomiendan, al terminar de pagar una deuda, redirigir inmediatamente la cuota que se estaba abonando hacia otro objetivo financiero, sea la liquidación de otra deuda o la inversión. Este ejercicio permite mantener el mismo nivel de gasto global y aprovechar que ya se había adaptado el estilo de vida a esa obligación. Así, cuando la deuda desaparece, se utiliza ese capital de manera más productiva en vez de aumentar el consumo y volver a niveles de ahorro e inversión bajos. Es un método sencillo pero poderoso para avanzar más rápido en la consolidación de la independencia financiera. La persistencia es otro factor clave. La eliminación de deudas no ocurre de la noche a la mañana, sobre todo cuando se ha acumulado un volumen considerable durante años. Habrá meses en los que quizá resulte frustrante ver que el avance es lento, pero lo relevante es no perder de vista la meta. Cada pago, cada aportación extra, cada esfuerzo para no contraer nuevas deudas se suma para lograr el objetivo final de erradicar el lastre. Una vez completado este proceso, se experimenta la satisfacción de haberlo hecho gradualmente, con convicción y responsabilidad. Para no perder el rumbo, es recomendable fijar pequeños hitos intermedios, celebrar las victorias parciales y compartir los logros con la familia o el entorno cercano. Contar con el apoyo de personas que reconozcan el valor de tener finanzas sanas puede convertirse en una fuerte motivación. En ocasiones, pueden surgir dudas sobre la estrategia más adecuada o sobre si conviene realizar movimientos financieros específicos. Contar con el respaldo de una comunidad, aunque sea virtual, que comparta experiencias similares, puede ayudar a despejar la incertidumbre y reducir la ansiedad. Asimismo, es muy positivo ampliar la formación en finanzas personales a través de libros, cursos o recursos en línea que proporcionen herramientas prácticas para gestionar el dinero de manera inteligente. Cada aprendizaje contribuye a fortalecer la determinación de avanzar hacia un escenario de endeudamiento cero. Además, esta formación resulta valiosa cuando se completa la fase de eliminación de deudas y se comienza a explorar el mundo de las inversiones, en el que las decisiones pueden llegar a ser complejas si se desconocen conceptos clave. Finalizar con una gran deuda puede ser una liberación tan grande que muchos deciden, a partir de ese instante, cambiar su estilo de vida financiero de forma permanente. Al ver la diferencia en la calidad de vida y en la tranquilidad mental que proporciona no tener pagos mensuales agobiantes, se aprende a valorar un control más estricto sobre las finanzas. Esta transformación no solo trae ventajas en la parte monetaria, sino que impacta también en la seguridad personal y en la forma de afrontar retos. Desaparece la sensación de trabajar únicamente para pagar obligaciones y emerge el entusiasmo de dirigir los recursos a metas constructivas. El mundo actual ofrece múltiples alternativas de inversión y, precisamente, la solidez económica lograda tras liberarse de deudas posibilita asumir desafíos más grandes, como planificar un emprendimiento, adquirir bienes inmuebles rentables, participar en negocios con más riesgo calculado o aumentar considerablemente el patrimonio gracias a la reinversión sistemática de ganancias. Este nuevo horizonte, que se contempla cuando se han liquidado las deudas más onerosas, se traduce en libertad de movimiento para tomar decisiones de vida, como mudarse a otra ciudad o país, dedicarse a un proyecto personal de tiempo completo o incluso tomarse un descanso prolongado para crecimiento personal. Página 19. No se debe olvidar que el objetivo de estas acciones, más allá de prosperar financieramente, es alcanzar mayor estabilidad en todas las áreas de la vida. El dinero, bien gestionado, se convierte en un recurso para lograr lo que se desee, ya sean viajes, fundar una empresa, ayudar a la familia o invertir en la educación propia y de los hijos. Sin deudas asfixiantes, el dinero empieza a fungir como un instrumento a favor de la persona, y no al revés. En lugar de vivir para servir a las deudas, se vive para diseñar un futuro que refleje las metas y valores personales. Si se contempla el proceso completo, se vislumbra que la erradicación de las deudas con intereses altos abre la puerta a un capítulo totalmente distinto en la historia de la relación con el dinero.
Un capítulo en el que los recursos se asignan de forma más productiva y se vive con menos temor al fracaso económico. Con la experiencia adquirida durante la eliminación de pasivos, se desarrolla una mentalidad más conservadora al momento de asumir deudas nuevas, lo cual cierra el ciclo y garantiza que no se recaiga en los errores pasados. El mensaje final es contundente. El camino para salir de las deudas puede parecer largo y arduo, pero cada paso que se dé con disciplina y perseverancia representa un avance real. La paz mental que se experimenta al liberarse de obligaciones financieras excesivas es un factor que no puede cuantificarse solo en términos monetarios. En este proceso, se adquiere la educación financiera necesaria para no volver a caer en el endeudamiento descontrolado, y se forja el carácter requerido para asumir posteriores desafíos de inversión con mayor éxito. La lección más importante es comprender que, en la mayoría de los casos, resulta imposible construir un patrimonio sólido y duradero cuando se arrastran deudas onerosas. Por ello, la recomendación más repetida en el ámbito financiero es, siempre, comenzar la escalera de la prosperidad por el peldaño de la eliminación de deudas. De esta manera, se puede escalar con firmeza hacia la construcción de riqueza, el aumento de fuentes de ingresos pasivos y la consecución de metas vitales que antes parecían inalcanzables. Convertir esta transformación en una realidad depende, en último término, de la voluntad y la constancia personales. Quien da el paso hoy, en un futuro cercano cosechará los frutos de su disciplina y su visión de largo plazo, descubriendo que la verdadera libertad financiera inicia, precisamente, en el momento en que se deja atrás toda deuda innecesaria. Gracias por llegar hasta aquí y por tu atención a lo largo de esta sesión. Este es solo el inicio de un viaje apasionante que puede transformar profundamente tu vida. Nos vemos en el próximo capítulo de esta aventura, donde seguiremos profundizando en estrategias, herramientas y reflexiones para que alcances tu máximo potencial en el terreno financiero y, sobre todo, en el ámbito humano. Adelante con determinación y confianza. Y suscríbete para que no te pierdas ningún contenido valioso que cambiará tu vida.